¿Qué tal todos? Deseamos se encuentren bien. Con todo nuestro corazón queremos bendecirlos. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos y amigos dentro y fuera del país. Seguimos extrañándolos a todos nuestros hermanos de la congregación y les mandamos un abrazo bien fuerte. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos poder bendecirles en este momento. Muy bien, acompáñenme a un pasaje de la palabra del Señor y es el pasaje de la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Vamos a ir leyendo algunos versos ahí. El versículo 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. El 26 dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Y antes, dice, le iba peor. Aquí hay un punto que quisiera que observemos. Una mujer que puso su esperanza en los médicos, en sus bienes, para estar sana. Sin embargo, le iba peor. Ese es el primer punto que yo quiero que noten. Esperanza en médicos, en bienes, y sin embargo, le iba peor. ¿Qué podemos observar aquí en estos versos que acabamos de leer, versículo 25 y versículo 26? Vemos que esta mujer por 12 años padeció una enfermedad terrible, horrible, podríamos decir, que le trajo a su vida muchos malestares, muchas incomodidades personales, también incomodidades en sus relaciones sociales, ¿verdad? Porque su vida le cambió en lo personal, con las demás personas, como les decía. Y aparte de eso, creo que también le causó molestias físicas, dolencias, dolor. Y no solo el dolor físico, sino que también creo que le trajo dolor a su alma por todo lo que le tocó pasar, la separación de su familia, quizá la burla de las personas, la crítica por la enfermedad que estaba pasando. Por lo tanto, creo que también padeció rechazo social, porque esa enfermedad era muy repudiada. Se le llamaba una mujer inmunda cuando tenía flujo de sangre, por ejemplo. Entonces, la gente, los paisanos, los amigos, los vecinos, porque eso decía la ley, ¿verdad? Había que alejarse de ella, ni siquiera había que tocarla, o más bien si la tocaba, la persona que la tocaba se consideraba inmunda también, entonces ella tenía que vivir aislada, lejos, algo así como nos está tocando vivir en estos tiempos, ¿verdad? Nos hemos tenido que aislar de las demás personas, no porque estemos con una enfermedad como esa, pues, pero sí por prevenirla. Pero lo que sí quiero decirles es de que esta mujer le tocó pasar ese aislamiento, ese rechazo social. Entonces, ella tenía una vida marginada, una vida aislada, como les decía. Así que le tocó duro a esta mujer. Eso es lo que podemos ver en estos versículos. En conclusión, podríamos decir que tenía una vida llena de una enfermedad fea, dolorosa, triste, y por supuesto también tenía un rechazo social. La otra cosa, primero vamos a leer el versículo 26, dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. No solo lo que les mencioné hace un ratito, sino que ahora podemos observar otros asuntitos aquí. No solo llevaba el sufrimiento de muchos médicos, porque a veces los exámenes son dolorosos, incómodos. Entonces,
había sufrido de muchos médicos, sino que también había gastado toda su hacienda, todos sus bienes, sus posesiones, quizás sus ahorros o quizás la herencia que le dieron sus padres, sea como sea. Había gastado todos sus bienes y sufrido mucho de los médicos. ¿Y saben qué? El resultado dice que nada le había aprovechado. Y antes iba peor. Esta mujer entonces había puesto su esperanza, como les decía, en los médicos, en la medicina y también en sus recursos económicos. No estoy diciendo que eso sea malo, porque la ciencia hace un trabajo muy grande, ¿verdad? Y pues el dinero también sirve. Pero ella esperaba que con los médicos y con sus bienes ella pudiera haber salido adelante. Eso es lo que ella esperaba. Y entonces puso su esperanza con los médicos, con sus bienes que tenía, los gastó todos para su sanidad y no lo logró. Eso es lo que podemos ver. Nos podemos dar cuenta que esta mujer probablemente se sentía muy frustrada, muy triste, probablemente sin esperanza. Antes le iba peor. ¿Qué podía pasarle a esta mujer? ¿O qué pudo haberle pasado a esta mujer? Pudo haber caído o podía caer en un estado de depresión. Ustedes saben que una persona cuando cae en un estado de depresión, pues ya no quiere vivir, le pierde el gusto a la vida, se encierran, se aíslan y en muchos casos la gente muere. Es delicado eso de la depresión, cuando las cosas no salen como uno espera. O bien ella pudo haber vivido la vida simplemente esperando un día morir, ¿verdad? Pudo haber sido así. O bien ella tenía la esperanza, aún con la enfermedad, de que un día algo bueno podía pasarle. Cualquiera que sea de sus situaciones o de estas situaciones, quería decir, ella la estaba pasando muy mal. Quiero decirles, amigos, hermanos, que me escuchan, la ciencia fue creada por Dios para que nos beneficiemos de ella. Los médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, todos, ¿verdad? Los que de alguna manera estudian las ciencias o se dedican, ¿verdad?, a ayudar a la gente a través de la ciencia. Se hace una labor loable, encomiable. Y pues la ciencia nos ha traído avances en muchos órdenes, por ejemplo, en la tecnología, la energía nuclear, todo lo que se puede hacer con ese tipo de energía que la ciencia ha descubierto. Las naves, ¿verdad? Como hemos hablado, nos pueden llevar de un lugar a otro rápidamente, las naves supersónicas, los cohetes, esos aparatos que están en los aires, que por medio de ellos probablemente estamos comunicándonos. Así que la comunicación está avanzada por medio de la ciencia, la telefonía, los celulares inteligentes, las computadoras, quería decir, el internet, las redes sociales, todo eso lo ha traído la ciencia. Entonces la ciencia es buena, ¿verdad? Y nos sirve o nos puede ayudar mucho para poder desarrollarnos acá en la tierra. Ahora bien, pero hay momentos en que la ciencia no tiene todas las respuestas. Hay momentos en que la ciencia ya no sabe qué hacer, como por ejemplo con una enfermedad incurable. Como era el caso de esta mujer, gastó su dinero con los médicos, consultó probablemente a los mejores médicos, pero ni los médicos ni la ciencia de la época pudieron ayudarle y su dinero se acabó. Entonces hay momentos en que la ciencia no puede ayudarnos, aunque es muy loable, muy encomiable su labor. Por ejemplo, también ante la muerte, la ciencia no puede hacer nada. Los médicos hacen lo que pueden, pero cuando nuestro Señor nos llama a su presencia, la ciencia ya no puede hacer nada. Con otra cosa que la ciencia también no puede saber mucho o bien no sabe qué hacer es con el tema de los espíritus, los demonios, los espíritus inmundos. Entonces, quiero decirles pues que la ciencia puede ayudar, pero no puede ayudarnos en todo. Y esta mujer
sabía eso. Y entonces perdió la esperanza en la ciencia y probablemente en el dinero. El dinero es muy útil, pero también el dinero no puede comprar tu felicidad, ni tus títulos universitarios, ni el conocimiento que logres, no puede ayudarte a ser feliz. Lo que quiero yo decirte, pues, es de que a veces podemos poner nuestra esperanza en cosas como estas, pero estas cosas, quería decir, probablemente no llenen tu vida y no te puedan sacar adelante según lo necesitas. Muy bien, ¿qué le quedó a esta mujer entonces? No sabemos qué le quedó, probablemente se quedó sin esperanza. Estaba viviendo esperando la muerte o estaba deprimida. Y esto me lleva al segundo punto que quiero mencionarte. Está en el versículo 27, dice, cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. El 28 dice, porque decía, si tocase tan solamente el manto, seré salva. Y dice el otro, el 29, y enseguida la fuente de la sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El segundo punto que yo quiero mencionarte es que cuando otras cosas fallan, solo Jesús te puede ayudar. ¿Te das cuenta de eso, mi amigo que me escuchas? Jesús está siempre disponible si tú lo buscas. ¿Qué podemos aprender aquí? Dice que cuando oyó hablar de Jesús, bueno, yo me preguntaba, ¿y qué oyó de Jesús? Bueno, de Jesús se decían muchas cosas. Algunos hablaban mal de Jesús. Por ejemplo, algunos señores, los fariseos, decían que Jesús era un profeta falso, podría decir. En un momento dijeron que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los espíritus. Decían que Jesús estaba endemoniado prácticamente. Hablaban cosas malas, ¿verdad? Pero otros hablaban cosas buenas. Otros decían, Él es el Mesías, es nuestro Señor, es el Mesías. Como un día dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios hecho carne aquí en la tierra. Entonces, esta mujer tuvo que decidir qué oír, o las cosas malas o las cosas buenas. Ella decidió poner su fe en Jesús, en su corazón, en su mente. Eso fue lo primero, creo yo, que ella hizo cuando oyó hablar de Jesús. Vio una oportunidad en medio de su desesperación. Ella pudo haber dicho, Él es el que sana a los ciegos, Él es el que hace hablar a los mudos, Él es el que hace oír a los sordos, Él es el que echa fuera a los demonios, Él es el que resucita a los muertos, Él es el que da esperanza, perdona pecados. Creo que Él podría ayudarme. Eso pensaba ella. Por eso ella puso su fe en Jesús, en sus pensamientos, pero también puso su fe en acción. Eso es importante también. No solo lo pensaba. Ella no solo decía, puede ayudarme a mí también, sino también ella decía, lo hablaba. Qué importante no solo es pensarlo, sino hablarlo, decirlo. Lo que digas, lo que te dijere, lo que digas, lo que dijeres, quería decir, te será hecho. Lo hablaba, lo confesaba, que si confesares con tu boca que Jesús murió en la cruz y resucitó, serás salvo. Es importante pensarlo, pero también es importante hablarlo, decirlo. Cuando tú hablas, cuando tú dices, esto está mal, esto no puedo negar lo que está pasando, pero sí sé que Dios existe y yo le creo a Dios y si yo le creo, lo voy a hablar. Por eso dice, creí, por lo tal hablé, dice la palabra. Entonces hay que pensarlo, hay que meditarlo, hay que hablarlo, tienes que decirlo. Y esta mujer lo decía, si tocare, decía ella, el borde de su manto, seré sana. Y cuando ella puso su fe en acción, fue sana de su azote. Eso es lo que podemos ver acá.
Ahora, nota algo. La multitud. ¿Qué representa la multitud? La multitud representa aquello que te puede separar de Jesús. Tropiezos, amistades, circunstancias por ahí que te aparecen, que tú quieres buscar al Señor y se interponen y no lo buscas, ¿verdad? Obstáculos, estorbos. La multitud significa toda clase de cosas que te quieran alejar del Señor. Pensamientos que vienen a la mente de duda cuando tú quieres acercarte a Jesús y que tienes que luchar con ellos, vencerlos. Personas que se burlan de ti o de Jesús o del Evangelio y que te podrían desanimar. Entonces hay que luchar con esas cosas, con pensamientos, con personas, con burlas, con críticas de tu vida o de lo que tú quieres hacer o de Jesús a quien tú quieres buscar. Y entonces hay que pelear esa batalla. Y esta mujer tuvo que pelear esa batalla, como te decía hace un ratito. Entonces, había otra cosa que tenía que vencer ella. Y si Jesús me rechaza cuando yo llegue con Él, entonces ella estaba en grandes batallas interiormente. Su condición era de rechazo. Mucha gente la rechazaba. Entonces ella tuvo que vencer todos esos obstáculos, como te mencioné, y se lanzó en busca de su milagro. Cuando ella lo pensó, lo habló, se lanzó, actuó. ¿Ves cómo la fe hay que ponerla en acción? Y ella recibió su milagro. La tercera cosa que yo quiero mencionarte es el combo completo. Y ese es el título de esta prédica, el combo completo. El versículo 30 dice: entonces Jesús, sabiendo dentro de sí que habían emanado poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién tocó mis vestidos? Sus discípulos le respondieron: ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me tocó? Pero buscaba para ver quién había hecho esto. El 33. Entonces la mujer, temerosa y temblando, sabiendo lo que había sido hecho en ella, el milagro, ¿verdad?, fue y postrándose ante él, le contó toda la verdad. Y él le dijo: tu fe te ha sanado, hija mía, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Ah, qué bonito cómo Jesús recibió a esta mujer. Ahora, notemos, ¿quién me ha tocado?, dijo Jesús. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Ahora, parecía una pregunta ridícula, pues, porque había mucha gente, ¿verdad?, ahí apretando unos con otros, empujándose, ¿verdad? Y probablemente Jesús ahí también, ahí, en esa situación. Entonces Jesús sabía que algo había salido de él. Por eso dijo: ¿quién me ha tocado? Jesús no preguntó solo por preguntar. Ahora, la mujer podía esconder su milagro o podía hablarlo. Pero ella tenía probablemente la idea de que la iban a criticar, se iban a burlar de ella. Entonces, algo muy bonito que yo veo en esta mujer es que cuando ella recibió su milagro, sabiendo lo que había sido hecho en ella, dice, fue y se postró a los pies de Jesús. Vemos un corazón agradecido, vemos un corazón que cuando recibió su milagro no salió corriendo y dijo: bueno, ya estoy sano, ya estoy bien y me voy a vivir mi vida como antes, sino que ella regresó a dar gracias. Yo no sé si tú, cuando el Señor ha hecho algo en tu vida, te olvidas del que te lo hizo y solo querías el milagro. Pero esta mujer no solo quería el milagro, sino quería ir a darle gracias a Jesús y fue y le adoró, dice, postrándose ahí. ¡Qué precioso! Entonces ella no solo había recibido su milagro, ¿verdad?, porque Jesús no solamente quería sanarla, sino quería librarla del azote del flujo de sangre. Él quería sanarla, sí, pero también salvarla, porque ese es el milagro más grande, mis queridos hermanos y mis queridos amigos que me escuchan. La sanidad es algo extraordinario, pero lo más maravilloso, el milagro más grande que Jesús y que Dios nos puede dar es la salvación de nuestra alma. Así que por eso él dijo: hija, tu fe
te ha hecho salva. Si ella no llega a Jesús, se queda solo con su milagro del flujo, sana. Pero como llegó y se postró, y ella fue vulnerable y fue sincera y se puso ahí delante de todos, se expuso a la crítica, al rechazo, pero Jesús nunca te va a rechazar. No importa dónde estés, qué estás haciendo, qué pasó, tu vida antigua, no importa lo que hayas hecho, acércate a Jesús. No importa tu condición, lo que estés pasando, el sufrimiento, el dolor, la angustia que estés pasando, acércate a Jesús. Él no te va a rechazar nunca. Y Él te va a poder decir como a esta mujer, hija, no solo te sano, sino que tu fe en mí te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Damos gracias al Señor por eso. Si tú lo has probado todo y todo te ha fallado, es el momento de probar a Jesús. Como esta mujer. Lo perdió todo. Hasta la esperanza creo que había perdido. Sus bienes, su familia, sus amigos, sus negocios, probablemente. Y otras cosas. Y si tú estás pasando tiempos difíciles, o estás pasando cosas que no esperabas, tiempos duros, hoy haz tu parte. Te toca actuar. Todo lo que tengas que hacer para tu bien, como se nos ha dicho, ¿verdad? Actuemos, hagamos las cosas. Haz todo lo que te toca para tu bien, pero también ten fe. La fe y la acción van a traer algo lindo a tu vida. Jesús te puede ayudar, no importa tu necesidad, pero principalmente Él te quiere salvar. No olvides eso. Como sanó, como restauró, como valoró, como le devolvió la identidad a esta mujer y le devolvió la familia a esta mujer, le dio una nueva vida y la salvó a esta mujer. Así Dios también te quiere dar a ti el combo completo, como se lo dio a ella. Así que vamos a orar. Si tú necesitas regresar a Jesús, si tú te alejaste, te apartaste, quizá piensas que Dios no te va a oír por lo que hiciste, acércate. Si no lo conoces como tu Señor y tu Salvador, entrégale tu vida hoy a Jesús. Vamos a orar por esas personas que se desean reconciliar y desean recibir a Jesús. Repite esta oración conmigo, fuerte, dilo conmigo, seguro que Él te va a oír. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz, por llevar mis pecados y morir por mí en la cruz. Creo que moriste y resucitaste para darme nueva vida. Dame esa salvación, yo la quiero. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, Señor. Gracias. Y que tu Espíritu me ayude a ser la persona que tú quieres que sea. Gracias, Señor. Quiero seguirte y quiero servirte. Amén. Si hiciste esa oración, ten la seguridad que el Señor perdonó tus pecados y te dio vida nueva. Vamos a buscarlo, vamos a seguirlo. No solo ahora, probablemente que hay necesidad de buscarlo. Lo vamos a buscar siempre, siempre. Ahora, permítanme hacer una oración por todos, por amigos, por hermanos, por aquellos que están pasando momentos difíciles. No olvides, guarda siempre los protocolos sanitarios que hay que hacer, sé sabio, pero también creámosle a Dios que Él nos va a guardar con fe y oremos unos por los otros unidos en fe. La fe mueve montañas. Estamos pasando un tiempo, muchos países donde se habla de muchos contagios, pero creámosle a Dios que Él puede librarnos y protegernos. Unámonos en fe. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos en fe
Y te creemos, Padre, que tú nos puedes ayudar. Vamos a hacer el esfuerzo de hacer las cosas que nos piden, pero también nosotros creemos que esta es una batalla espiritual en los aires y que tú nos puedes ayudar en esa batalla y alejar toda hueste y todo poder espiritual en los aires que se mueve para traer dolor, enfermedad y muerte en nuestros países. Hablamos a esos poderes, a esos gobernantes espirituales, a esas potestades, que se vayan en el nombre de Jesús lejos y no hagan daño a nuestros países. En ese nombre que es sobre todo nombre lo pedimos. Oramos por los médicos, por los infectólogos, neumonólogos, todos estos médicos que están haciendo su trabajo, las enfermeras, hombres, mujeres, todos los operarios, como hemos dicho, todos los que están ayudando y dando su mejor esfuerzo, pedimos que tú les guardes, les protejas, Señor, por favor. Cada una de las personas en este país, en las demás naciones, Señor, ayúdalos, Padre, guárdalos, por favor, Padre. Con fe, creyendo en ti, creo que podemos salir adelante. Tú nos puedes ayudar y confiamos en eso, Señor. Confiamos en tu favor, confiamos en tu misericordia. Oramos por Italia, por España, oramos por esas naciones que han sido golpeadas duramente. Por favor, ayuda a la gente que está en esas camas sufriendo, Señor. Dales fe para que se pase la prueba, para que pase el momento difícil. Y dale la oportunidad de conocerte, Señor, que es lo más grande, que es lo más importante que todo ser humano puede recibir. Conocer al Salvador, conocer al que dio su vida por nosotros. Oramos eso, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Que Dios te bendiga, un gusto poder saludarte y esperamos vernos en la próxima. Dios te bendiga y un abrazo muy fuerte.